Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que están viendo este video. Me voy a esperar un momento más a que la gente se conecte. Bueno, ya hay un conectado. Hola, bienvenido, quien seas. No aparece el nombre. Voy a ponerla aquí en chat. Bueno, como verán en títulos, hoy voy a hablar de un libro que me pareció demasiado interesante. Perdón el separador de libros, pero arranco papeles y los uso como separadores. El libro se llama Las Venas Abiertas de América Latina, escrito por Eduardo Galeano. Es un libro demasiado interesante. Voy a hablar sobre él y me voy a enfocar en un solo tema. Por alguna extraña razón, cuando hablo sobre libros y cuando lo hablo con ustedes sobre libros, pues de repente me siento como un tanto nervioso porque no estoy muy acostumbrado a hablar de libros. No es mi área. Durante muchísimos años estuve haciendo radio, sí, pero estuve haciendo radio para hacer entrevistas, para cuestiones musicales, pero no para hablar de libros. Así que de repente me cuesta algo de trabajo hablar sobre libros, porque además yo sé que intelectualmente ustedes han leído más y yo realmente no he leído tanto, así que de repente caigo en incorrecciones y eso te vuelve muy dubitativo a la hora de estar frente a una pantalla, y por eso es que no lo comparto en YouTube. Esto nada más lo estoy compartiendo con ustedes, mis amigos del Facebook, que son como que lo más cercano que yo tengo, porque a la mayoría de ustedes, al 80% de los que están aquí en Facebook, pues los conozco en persona o he tenido conversaciones. Y bueno, hablando de este libro de Eduardo Galeano, hay un tema que me interesó mucho. No era nuevo, pero bueno, no era nuevo para mí, pero ya era un tema que yo ya había venido un poco como leyendo a través de distintos autores, y tiene que ver cuando los invasores europeos llegan a América, pues que consideran a los indígenas que los indígenas no tenían espíritu y por lo tanto pues no eran humanos y podían ser esclavizados. Muchísimas gracias Joana Hernández, Rosalba Amaya por conectarse, por ver este video y por... Pues no aparecen más, nada más aparecen dos personas, pero yo sé que hay más porque aquí aparecen. Y bueno, ese tema es demasiado interesante. Yo ya lo había leído, por ejemplo, en algunas de las crónicas de Bartolomé de las Casas, en su relación, en sus libros, que es la relación de las Indias, o la brevísima relación de la destrucción de las Indias, así se llama el libro, que es una crónica que ya había escrito Bartolomé de las Casas, pero que ahora Eduardo Galeano pues retoma en este libro, que fue escrito en 1971. Eduardo Galeano es uruguayo, y entonces empieza a comentar sobre la creencia antigua de que los indígenas pues no tenían alma y por lo tanto podían ser explotados, podían ser asesinados y todo pues en pos del oro. Los españoles pues justamente los cazaban. En muchos lugares los exterminaron. Por ejemplo, en Cuba los indios taínos, los nativos taínos, fueron entre enfermedades y esclavitud pues fueron exterminados. Hoy en día pues hasta donde yo sé ya no existen estas comunidades taínas, fueron desaparecidas. En su lugar pues llegaron gente que traían de África. Todo esto lo toma Eduardo Galeano. Hay un libro, hay una película que voy a estar poniendo cuando termine este video, que se llama La Misión. Es una película que fue que apareció en el cine en 1986 con Robert De Niro. La voy a poner aquí. Y realmente uno puede ver el debate que tenía la misma Iglesia Católica, que de cierta forma aceptó que los indígenas fueran esclavizados, que la misma Iglesia Católica se dividió porque algunos creían que sí eran humanos y otros creían que el cuerpo de los indígenas no tenía espíritu. Pero no fue exclusivo de la Iglesia Católica. También, por ejemplo, el imperio de Holanda o de Inglaterra permitieron la esclavitud. Traían
traficaban por ejemplo, con africanos para las Américas. Y bueno, el libro trata sobre eso. También voy a poner 2 películas abajo de esto. Uno tendría que ser esa película que les digo de Robert De Niro, que se llama La Misión, que trata sobre un grupo de jesuitas que son enviados a la selva del Paraguay. No recuerdo si era Paraguay o Uruguay, pero son enviados allá. Era Paraguay, Uruguay, bueno, era en esta zona. Y entonces se tienen que enfrentar contra los españoles y los portugueses, porque ellos eran los que traficaban con los indígenas. ¿Qué más? Pues bueno, la película está muy bien hecha. Al final, pues bueno, digamos, no voy a hablar del final. Me vi tentado ahorita a hablar sobre el final, pero no lo voy a mencionar para no arruinarles la película. Es una muy buena recomendación. Y otro video que tendría que ver contra la polémica de Valladolid. Sucede que había un religioso llamado Bartolomé de las Casas, creo que era agustino, que llega a América y se da cuenta sobre el maltrato que tiene los indígenas por parte de los españoles. Y entonces también se ve aquí esa polémica de si los indígenas tenían alma o no la tenían. Entonces se da una controversia. Él va a España y se enfrenta contra otro religioso, que aquí tuve que escribir el nombre porque realmente se me olvida. Nada más me acuerdo que se apellidaba Sepúlveda, pero no me recordaba el nombre, así que lo busqué. Se llama Juan Ginés o Ginés de Sepúlveda, y eso fue una polémica que se dio ya por el año 1550. Entonces voy a estar poniendo en comentarios cuando termine este video esas 2 películas, que son muy interesantes, que serían complementarias a lo que describe Eduardo Galeano en esta obra, que pues le llevó 4 años investigar, según sus propias palabras, y que le escribió algo así como en 90 noches, ¿no? Ya una vez que tenía toda la información, pues ya se puso a escribir, y en 90 días, él pone 90 noches, pero en 90 días él al parecer la concluye. No me queda claro porque fue en 1971, y en Uruguay más o menos en esas fechas se da un gobierno de estos represor. Entonces yo sé que Eduardo Galeano tuvo que salir de su país, pero no recuerdo si fue antes, fue después, si tuvo que ir a otro país a publicar su libro. No sé, eso lo veré después de que lea el libro. En 2 días avancé mucho en esta lectura. Ya voy a parar la lectura porque viene sábado y domingo y usualmente hago otras cosas. Y esto no es una competencia, hay que disfrutar los libros. Bueno, con esto concluyo mi tema. No sé si está haciendo bien el venir y estarles compartiendo sobre el libro. No sé si les parezca aburrido o demasiado ñoño, pero pues bueno, es mi forma de conectarme con ustedes. Hola, saludos Nikita Chairovsky. Es mi forma de conectarme con ustedes. Y si quisieran, si les gusta el que podamos hablar sobre libros, que a mí me gusta un poquito leer, pues estaría bien padre que pudiéramos platicar. En 1998 me subí a la montaña con los zapatistas. Entonces pocas veces he hablado sobre mi experiencia en las montañas, qué era lo que comíamos, cómo fue que llegué, cómo fue que conseguí el salvoconducto, cómo fue que llegué a San Cristóbal de las Casas. De San Cristóbal de las Casas me fui a Las Tacitas, de Las Tacitas me fui caminando a San Jerónimo, cómo evadíamos a los militares, porque pues bueno, en aquella época pues era clandestino el subirte a las montañas con la guerrilla zapatista. Entonces pues no sé, si les pareciera interesante, pues podríamos estar hablando sobre aquellos ayeres en 1998, cuando pues el ejército, el movimiento zapatista pues ya había llamado la atención mundial. Ya se empezaban,
ya se empezaba a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional, que era como el brazo político, ¿no?, de la guerrilla. ¿Qué era lo que hacíamos? Yo aclaro, nunca estuve... Yo estuve en algo así que se llaman los campamentos civiles por la paz, que consistían en proteger a las comunidades indígenas de un ataque de los paramilitares, y nosotros éramos como los escudos humanos. Nunca tocamos arma, nunca nada de eso, pero pues me gustaría un día, si quisieran, compartirles pues qué era lo que escuchábamos, qué tipo de música es la que se escucha, qué temas se platican, qué es lo que se come, cómo se pasa el tiempo, las penurias para bañarse, para conseguir comida. Todo eso estaría genial, porque además me hace como que recordar y revivir esa etapa. Hay algunos libros, por ejemplo, con los que me vine de México. Era del EZLN. En aquellos años, por cierto, no estaba el internet. Cuando comprábamos un periódico, pues teníamos que esperar. Por ejemplo, leíamos mucho La Jornada. Había una librería que se llama Mono de Papel. Y bueno, ya estoy platicando de lo que pasó en aquella época, pero eso es nada más como un pincelazo, ¿no?, de lo que vivíamos. Entonces leíamos un periódico que era La Jornada. Era un periódico que nos gustaba muchísimo leer, porque como que siempre tocaba el tema del zapatismo. Entonces queríamos estar al tanto de pues cómo iba los acuerdos con el gobierno, etcétera. Y ese periódico tardaba en llegar a San Cristóbal de las Casas algo así como una semana, o tardaba días realmente en llegar. Se vendía, no había internet, hay que aclarar eso. Y luego pues de ahí a que llegaba a la montaña pues tardaba otro tanto. Entonces pues fue una experiencia bien padre, que ojalá más adelante pueda platicarlo con ustedes, que va de la mano pues con estos libros de Eduardo Galeano, que es el de las venas abiertas de América Latina, que va de la mano con el libro de Brevísima Relación de la destrucción de las Indias, escrito por el Fray Bartolomé de las Casas. Y bueno, pues por lo pronto les voy a dejar estas dos recomendaciones de películas, que si les gusta, pues está genial, la vean. La primera está genial, La Misión 1986 por Robert De Niro, buenísima, y está basada en hechos reales realmente, ¿no?, sobre las misiones del Paraguay. Ya me acordé bien. Y también, bueno, algún día quizá pudiese platicar, si ustedes me lo permiten y si les interesa, podría platicar sobre la teología de la liberación, que cuando yo estuve en la Compañía de Jesús con los jesuitas, es que hay tantas cosas que platicar, en verdad, y con esto del COVID pues hace falta realmente que nos vayamos, nos tomemos un café o una cerveza y nos podamos poner a platicar. Pero sobre ese movimiento pues que era teológico político, llamado Teología de la Liberación, que básicamente predicaba que no se podía hablar solamente de Dios cuando el pueblo se estaba muriendo de hambre y había injusticia, sino que había que ir por los dos caminos, ¿no? Y entonces aparecieron personajes como Leonardo Boff, John Sabrino, Gustavo Gutiérrez. Bueno, eran como los autores que yo leía, ¿no?, en aquella época. Y bueno, entonces podríamos un día platicar de eso, podríamos platicar sobre las comunidades inmigrantes que están aquí en los Estados Unidos y cómo es que tejen sus núcleos sociales para poder sobrevivir, para poder conseguir trabajo, cómo es la vida del inmigrante cuando se llega aquí a los Estados Unidos. Obviamente pues tengo conocimiento de eso, aunque yo nací aquí, pero como que siempre he tratado de meterme en la vida de los que vienen en dificultades, circunstancias. Entonces, bueno, podrían ser estos temas que son interesantes, que me gustan. Pero en fin, ya me estoy alargando, me despido, muchísimas gracias, adiós.